Aquellas maravillosas revistas, capítulo 74. Caballos, caballos y más caballos. El Porsche 911 Turbo se renovaba a finales de 1990 y llegaba a los 320 caballos. Lamborghini lanzaba su Diablo con 492 caballos y Lotus hacía una versión especial del Omega con 382 caballos. En total llevamos casi 1200. A finales de los 90 aparecieron muchos coches potentes, pero pasaron más cosas. Y os contamos todas, entre ellas, el mejor viaje de mi vida. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Lo digo muchas veces, y a lo mejor me repito, perdonadme, pero por si llega a este podcast alguien que no es habitual, les recuerdo que a finales de 1990 la velocidad, la potencia y la conducción deportiva no estaban, como ahora, demonizadas, y eso se notaba en la oferta automovilística. Tampoco estaba denostado ir por el campo en coche, como ahora, y también hablaremos de todoterreno. Y, por supuesto, como os prometí al finalizar el podcast pasado, hablaremos del cierre de temporada de Carlos Sainz. Vamos allá. Empezamos por el Porsche 911, porque Porsche dejó de fabricar su 911 Turbo por una temporadita, unos cuantos bastantes meses, y a finales de los 90 presentaba el nuevo Turbo con 320 caballos. Pero habían cambiado muchas cosas en este nuevo modelo. Fijaos que solo os voy a leer una frase de esta, no era un contacto, era una prueba que decía lo siguiente: pese a todo, no se puede decir que el nuevo 911 Turbo sea un coche difícil de conducir. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, es que habían cambiado muchas cosas. Bueno, habían cambiado que habían llegado nuevos rivales. No me quiero olvidar, por supuesto, del Honda NSX, que decimos siempre que quería competir con Ferrari, pero como deportivo utilizable, en realidad competía más con Porsche. Había llegado otro coche notable, el Mitsubishi 3000 GT, o un coche mucho más GT que deportivo, pero también muy refinado, como era el Subaru SVX. Había coches que demostraban que un coche deportivo no tenía por qué ser un coche complicadísimo. Así que Porsche se esforzaba en manteniendo el carácter, de hecho la potencia se aumentaba a 320 caballos, a un régimen moderado, 5.750 vueltas, pero fijaos que el par máximo, que era de 45,9, lo daba a 4.500, pero la curva de par era mucho más progresiva. Se había mejorado el tiempo de respuesta y sobre todo se había trabajado a fondo en las suspensiones. Pero mucho. La verdad es que cambiaban completamente de geometría, de reglajes, con muelles helicoidales diferentes. La estética cambiaba para algunos para mal en ese momento. A mí no es la versión del 911 que más me gusta, pero vamos, decir que es fea me parecería absolutamente exagerado. Y luego, pues, seguía destacando por sus frenos, que eran absolutamente alucinantes. Os recuerdo que la suspensión trasera de este coche se beneficiaba del sistema inaugurado en el Porsche 928, que era el eje Weissach, y que hacía que este coche fuera mucho más progresivo, mucho más llevable, mucho más razonable y mucho más apto para todos los públicos. De todas maneras, como os digo, esto era un contacto hecho en el extranjero, una prueba breve que no escribí yo, no tuve esa fortuna. Así que no voy a enrollarme mucho porque sobre este coche luego volveremos, porque este coche llegó a España y se probó. Seguimos adelante. Y otra vez me encuentro con Paul Frère dándome envidia. Mucha envidia, porque en este caso hizo la prueba del Lamborghini Diablo, que con sus 492 caballos y 325 kilómetros por hora de punta, presumía de ser el coche de serie, entre comillas, más rápido de la historia. Bueno, como decía Paul Frère, es una cuestión puramente académica, pero lo que importa de este coche es lo que supone, porque realmente era un progreso notable, muy importante sobre su predecesor. No es de los Lamborghinis que más me gustan. Con esto no quiero decir que no me guste, porque me encanta, ojalá tuviera uno. Pero es muy bonito, no de lo que más me gustan. El motor V12 era, como ya imagináis,
un atmosférico, 5,7 litros y 48 válvulas, situado longitudinalmente, por supuesto, en posición central. Este coche era mucho más llevadero, más manejable. También se había hecho un avance, igual que había hecho Porsche, y yo creo que también, de alguna manera, no voy a decir empujado, porque los japoneses todavía no llegaban a este nivel de coches superdeportivos, pero sí de alguna manera inspirado, porque yo siempre digo que el Honda NSX sentó cátedra, en el sentido de que demostró que un coche puede ser manejable, cómodo de llevar, te puede permitir ir en un atasco en ciudad sin que te duela la pierna izquierda y acabes peleándote con el cambio, sin restar ningún mérito deportivo. Eso lo había demostrado el Honda NSX. Bueno, como os digo, el diablo no se sentía amenazado por el Honda NSX, porque hablamos de precios muy diferentes, pero en mi opinión, de alguna manera, sí que se miraba en ese espejo. Por ejemplo, el interior, respecto a los Lamborghinis precedentes, era mucho más amable, más lujoso, más cómodo en general, incluidos los asientos. El interior era más espacioso. Eso era algo que adolecían muchos coches deportivos. A mí me gusta esta tendencia porque ya sabéis que yo, luego cuando me veis, cuando me encuentro con vosotros, me decís, ay, ¿te imaginaba más bajo? Pues no, mido 1,87. No estoy gordo, pero tampoco estoy delgado, peso 88 kilos. Y había coches, me recuerdo por ejemplo que el Ferrari 328, que me apetecía muchísimo probarlo, pero que me costó meterme dentro, o frustraciones como que me dejaran un Lotus Super 7 y no poder probarlo porque no cabía. Pero no es aquello de que fuera incómodo, no, es que no cabía. Mis caderas y mi trasero no cabían. Cuando conseguía sentarme iba incomodísimo, me hacía daño, mi cabeza miraba por encima del parabrisas. Hasta ahí puedes decir, bueno, pero a pesar de eso puedes conducir. Pues no, porque el problema era que yo, que gasto un 48, pues casi no voy a decir que pisase con un solo pie los 3 pedales, pero 2 sí. Con lo cual, ni poniéndolos de lado, era imposible. Os recuerdo que Caterham, que es la sucesora que sigue fabricando prácticamente los Lotus Super 7 actualizados, pero en lo básico poco, sí hizo una cosa muy interesante, al principio hice una versión estrecha y otra ancha. Ahora, por lo que sé, la inmensa mayoría son anchos. Y entonces, afortunadamente, gracias a Caterham, sí pude probar un Lotus Super 7. Vamos a hablar de otro modelo que realmente en el podcast anterior, que se titulaba Lobos con piel de cordero, pues debería haber estado. Porque hablamos de un Omega, pero no os confundáis, no de un Omega, sino de un Opel. Perdón, no de un Opel, me estoy liando. Hablamos de un Omega, pero no de un Opel, porque este Omega se vendía en el Reino Unido con la marca Lotus. Solo os doy un detalle, bueno, un detalle que es más que un detalle. Tenía 382 caballos. El motor, que era el 3 litros, 24 válvulas, que también estaba disponible en el Opel, en este caso sí, Opel Omega 3000 GSI, pues se había mejorado, se había refinado. Por fuera, el coche se notaba un poquito más bajo, tenía un spoiler trasero bastante más llamativo y unas llantas muy bonitas, pero como os digo, podría ser un lobo con piel de cordero. Realmente era cuando te ponías en marcha, cuando notabas todo lo que había cambiado. Solamente se iban a hacer 1100 unidades, luego se hicieron más. Tenía cambio de 6 velocidades, por supuesto, además un cambio magnífico, ZF, no voy a decir de competición como el Getrack que llevó el Ford Sierra Cosworth 3 volúmenes, pero casi a ese nivel. Os he dicho que estéticamente tenía pocos cambios. Se me ha olvidado decir uno que quizás era el más llamativo de todos, que tenía aletines, unos ensanchamientos para poder llevar unos neumáticos de mayor medida. De hecho, llevaba, que en esta época, llanta 17, en esta época, hablamos de final del 90, era mucho, neumáticos 235-45 delante y 265-40 detrás. Llevaba un calzado, en esta época se podía considerar realmente impresionante. Las suspensiones se habían mejorado muchísimo, sobre todo con un equipo, unos amortiguadores de mucha calidad, más firmes. No llegaba a ser incómodo, pero claramente más firmes. Llevaba un sistema antibloqueo bastante sofisticado y en los frenos había recurrido a discos
que yo creo que parte de que las llantas fueran tan grandes no era tanto por poner llantas de más diámetro, sino porque cupieran los discos que eran de 300 milímetros delante, 300 milímetros detrás y nada menos que 330 milímetros delante. Bueno, un coche fantástico, que existieron muy pocos y que realmente ahora se cotizan una barbaridad. Vamos a pasar a otro coche que es un prototipo, pero que lo quería sacar porque era un prototipo bastante particular. Y eso que es de un carrocero que no soy muy fan de él, que es Sbarro, el suizo Sbarro. Ha hecho cosas muy notables, pero no es de lo que más me gusta. Yo diría que más que carrocero ha sido un creador que ha hecho coches muy particulares. Bueno, por ejemplo, este coche, que es el Sbarro Chrono, tiene muchas singularidades. Una de ellas es que tiene un motor BMW, motor Sport, que alcanza los 500 caballos. Otra es que solo pesa 650 kilos. Como se decía en el titular, un dragster de calle. Era muy bonito, muy llamativo. Descapotable, un cabrio. Pero lo más llamativo es que cuando mirabas el coche, decías, no tiene capomotor. ¿Y este coche? ¿Cómo le cambias el aceite? ¿Cómo revisas el filtro? ¿Cómo miras el líquido de frenos? Bueno, pues el sistema, como os digo, Sbarro para mí tiene más mérito como creador de ideas que como carrocero. Era muy curioso porque todo el motor, el subchasis trasero, el eje trasero, el cambio, iba anclado a un eje transversal que estaba situado, digamos, en la parte inferior, como si dijéramos en los riñones del conductor y del pasajero. Y esto se giraba de forma que el coche, estoy viendo la foto, se levantaba de atrás y entonces al girar quedaba completamente al descubierto el motor. Es una idea, bueno, original, no sé si práctica, pero bueno, como os digo, Sbarro tenía ideas curiosas, porque recuerdo unas ruedas que hizo que no tenían eje, que por dentro estaban huecas. A mí me encantaron esas ruedas. Como diseñador no soy fan, pero como creador de ideas para ofrecer una visión diferente del automóvil, me parece que Sbarro tiene mucho mérito. Después de esta borrachera de caballos, hemos hablado del Porsche Turbo con 320, el Lamborghini con 492, el Opel Omega, que no son Opel, es Lotus Omega, de 382, los 500 del Sbarro Chrono. Pues claro, si os digo 250 vais a decir, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues sí eran para tanto, porque a finales de los 90 una berlina 4 puertas con 250 caballos eran caballos. Estoy hablando del Maserati 430. Un coche que tenía una imagen deportiva, propia de Maserati, con su tridente en el frontal. La parte delantera, digamos, hasta el primer tercio eran como los coupés de la marca, pero luego era más largo, tenía 4 puertas y maletero separado. Una auténtica berlina de lujo, con un interior espectacular, muy propio de los Maserati de esa época y de todos los coches de lujo de esa época, porque lo hemos hablado, lo hablamos el podcast pasado del Mercedes 500, en el anterior hablamos del Jaguar. Es que yo creo que en esta época estábamos en un punto de inflexión entre los coches, digamos, más clásicos, donde primaba el cuero, la madera y la moqueta de lana y los materiales de calidad, pero con un diseño moderno. Y ahora tenemos diseño moderno, pero, permitidme que vuelva a usar el pero, ya con materiales menos nobles, o a lo mejor de apariencia menos noble. Lo cierto es que este Maserati, con el volante con aro de madera, muchas sensaciones de madera en el salpicadero, en las puertas, incluso en la empuñadura del freno de mano, un cuero que tiene un aspecto magnífico, era una maravilla el aspecto que tiene el interior, de verdadero lujo. Luego tenía un motor muy interesante porque era un V6, ya sabéis, porque era este motor, más o menos, esta estructura de motor era la que llevó el Citroën SM, lo hemos hablado muchas veces, que era un V6 pero a 90 grados, que no es lo habitual. Y tenía 2,8 litros, 2 turbocompresores, porque este motor era una derivación del que utilizaba el Maserati biturbo, y ofrecía, como os he dicho, 250 caballos. Pero si veis tanto la curva de par
como la curva de potencia, aunque no subierais al coche, que yo sí tuve esa fortuna, permitidme que os dé envidia, ya os daréis cuenta de una cosa, que era un motor con carácter. Este motor a mí para los coupés me gustaba, pero para una berlina no sé si pegaba mucho, porque era el típico turbo de la época. A pesar de llevar dos, no le lucía, porque había otros coches que ya empezaban a llevar dos turbos, lo que hacían era llevar uno pequeñito, con pocas inercias, que soplara de muy poco régimen, y otro más grande para ganar potencia en altas vueltas. No era el caso. Este coche se puede decir que hasta las 3.500, casi 4.000 vueltas, no había nada. Yo me acuerdo cuando lo probé que daba una sensación pobre. Decía, pues este coche no corre hasta que el motor empezaba a salir en cuenta vueltas 3.000, 3.500 y entre 3.500 y 4.000 se abría la caja de los truenos. Estoy fijándome en la curva de potencia. Os voy a dar un dato. Este coche a 3.000 revoluciones daba 80 caballos, más o menos, un poco más. Bueno, no es que sean pocos, pero tampoco son muchos en un coche muy ligero para lo que sea hoy día, 1.200 kilos. Pero fijaos, de 82 caballos más o menos, estoy mirando la curva a 3.000 vueltas, pasa a 190 en 1.000 vueltas. Yo creo que esto lo dice todo. Como estos coches turbo de esta época, bueno, ya empezaba a haber turbos mejores que este en este sentido, pero eran coches con verdadero carácter. Pero no todo en el mundo del automóvil es la potencia. En esta época pudimos asistir a la presentación de los nuevos Audi 100. Este era un coche muy importante porque eran un verdadero salto de calidad, de acabados, de tecnología. Lo más importante de este coche y la importancia que tiene en la estrategia de Audi, en la historia de Audi, me atrevería a decir, lo contábamos en la misma entradilla. Porque decíamos que con este coche Audi pretende dejar de ser la otra marca alemana. Hablar, bueno, están BMW y Mercedes y Audi. Siempre estaba ahí. Bueno, la otra marca alemana. Y quería convertirse en una alternativa real a BMW y Audi. Bueno, yo creo que lo consiguió porque este coche estaba muy currado. Bueno, había versión 4, por supuesto. Había versiones muy potentes. El bastidor había sido reforzado. Cuando digo muy potentes, estoy hablando de 174 caballos. Con lo que hemos visto nos pueden parecer pocos, pero bueno, lo mismo, una berlina que medía prácticamente 5 metros. La versión mínima tenía un motor que, bueno, daba solamente 110 caballos, un 2 litros, pero que era un motor que iba muy bien. Me gustaba más el 5 cilindros que del 2.3. Y luego, pues tenía el 4, curiosamente lo había, porque este coche tenía motores, es muy curioso, de 4, 5 y 6 cilindros. Un 4 en línea de 2 litros, un 5 en línea de 2,3 litros y un 6 en V, este sí a 60 grados, como debe ser, de 2.700 centímetros cúbicos. Y luego las dos versiones más altas, la de 5 cilindros y la 6, que daban respectivamente 133 caballos y 174, como os he dicho, lo había disponible en versión 4. Luego saldrían versiones más potentes, porque Audi estaba trabajando en una versión V8, pero en este momento todavía no estaban disponibles. Como te decía, este coche realmente fue el primer Audi que se podía decir que podía competir de tú a tú con Mercedes y BMW por calidad, tecnología, por confort, también por imagen. Ya Audi estaba haciéndose un hueco entre las marcas alemanas premium o de prestigio. Vamos a ir con los espionajes, porque me gusta hablaros de todo, pero es que este espionaje es muy importante, porque hablamos de un coche que fue clave para la historia de SEAT, el Toledo, diseñado nada menos que por Giugiaro. Realmente, este diseño tiene mucho mérito, porque Giugiaro, lo más difícil para un diseñador no es decirle, haz un coche bonito, no, es que tiene que hacer un coche bonito, pero tiene que partir de unas premisas. En este caso, la premisa que querían dos cosas. Querían que combinara la imagen de genio latino, diseño latino, grinta, como se dice en italiano, con la imagen de coche robusto, fiable, duro, rotundo, del que se asocia con los coches alemanes, más en esta época. Bueno, y todo eso además
con una distancia entre ejes especialmente corta porque se quería aprovechar una plataforma que ya tenía SEAT disponible. Bueno, como siempre, Giugiaro, que era un genio, consiguió todo esto diseñando el Toledo, que tenía una habitabilidad muy buena. Es cierto que esa corta distancia entre ejes pasaba factura porque tenías en el asiento trasero un hueco del paso de rueda, pero tenía también, a cambio, una característica que fue una de las virtudes históricas del Toledo, que era un maletero, como decíamos en esa época, que utilizaron mucho esta expresión, cavernoso. Era enorme. Os decía que antes de hablar de deporte, hablaremos de deporte, y antes de hablar del mejor viaje de mi vida, no quiero dejar de hablar de dos todoterrenos que me encantaban los dos. Tenía debilidad por los dos. Como os decía, en esta época salir por un coche por el campo pues no tenía los problemas y las limitaciones que hay hoy en día en España. Estoy hablando de uno muy conocido porque es el Land Rover, la versión 110 TDI, y otro bastante menos conocido, como es el UMM, que viene de portugués Unión Metalo Mecánica, que era también el 100. En este caso cambiaban las cifras, en vez de TDI lo llaman DTI. La verdad es que, ¿cuál iba mejor? Bueno, yo os diría, fijaos que para mí el Defender es un referente absoluto entre los coches de campo por su comportamiento en campo. Pero yo os diría que si tengo que elegir un coche de estos para irme por el campo, elijo el UMM. Recuerdo una excursión que hice con él, y es que donde un montón de coches se quedaban, el UMM se movía con un desparpajo total. Era un coche menos refinado que el Land Rover. No estaba mal equipado. Tenía una estética muy particular, con un morro así en caída muy, muy acentuada. Era un coche muy particular, de los pocos coches fabricados en Portugal. Como digo, era un coche por el que tenía debilidad y que tenía unas cifras, los famosos datos de movilidad en campo, ángulo de ataque, ángulo de salida, altura de vado, que realmente pues eran igualaba o superaba, generalmente superaba al Land Rover. Como os digo, un coche magnífico, poco conocido y que desde luego me encantaría tener como clásico. Ahora os voy a hablar, ponía aquí, uno de los mejores viajes de mi vida, si no el mejor. Y no hablo de mi vida personal, hablo de mi vida en general, que se llamó La Pista de los Leones. Ya sabéis que Peugeot pues tenía dos características en esta época y de alguna manera yo creo que no las ha perdido, pero se ha diluido. Una era la imagen de vehículos robustos, muy duros. En esto el motor famoso PureTech no ha ayudado. La otra era una marca con mucha implantación en el norte de África. Bueno, una parte importante del norte de África había sido francesa o de influencia francesa, y los Peugeot eran coches muy robustos, con unas buenas suspensiones, sobre todo el 504, que todavía se siguen viendo en el norte de África, en Marruecos o Argelia. Entonces, para demostrar, había unas versiones, las versiones que se vendían en estos mercados del norte de África de serie eran prácticamente como las europeas. Solo tenían unos muy ligeros cambios. Uno de ellos eran unos neumáticos que tenían los flancos un poquito más reforzados para evitar que con las piedras, andando por caminos, pudieras deteriorar el neumático, pinchar o rajarlo. Otro era un sistema de refrigeración más potente, con un radiador, básicamente era un radiador más grande, porque ni siquiera cambiaba la bomba de agua, simplemente era un radiador de mayor tamaño. Y luego un protector de cárter. Bueno, pues Peugeot lo que propuso a un grupo de periodistas era recorrer, estoy viendo aquí el mapa, es espectacular, recorrer prácticamente saliendo desde Marruecos todo el norte de África, atravesar el desierto de Teneré, saliendo desde, como os digo, desde Marruecos, desde un pueblo cercano a Ouarzazate, pasar por Béchar, Insalab, Tamanrasset, Janet y llegar prácticamente a Túnez, a la puerta de Túnez. Estoy hablando de 8.000 kilómetros, de los cuales más de 7.000 eran por tierra. Y de esos 7.000 os diría que más de la mitad no por caminos, sino por el desierto. De hecho, eran 16 coches y salíamos en línea, como si fuera una carrera de motocross, porque no había camino. Fue una experiencia única, porque realmente, bueno, yo aprendí de conducción sobre arena. Además, fijaos,
permitidme, yo iba acompañado con un excelente periodista, muy buen conductor, que era Felipe de la Rica, y tuvimos a gala de que fuimos el único equipo de los 16 que no tuvimos el más mínimo problema. Ni siquiera pinchamos. Y ojo, que no íbamos de los últimos, más bien íbamos de los primeros. Es que yo creo que lo más importante, al final, como se suele decir, no es la flecha, es el indio. Subimos al monasterio de Asecrem, una subida por un camino infernal de piedras de 3.000 metros. Pasamos auténticas zonas de dunas de arena muy blanda. Llevábamos radio, pero era solo para utilizarla en caso de emergencia. Nosotros no la usamos nunca. Me hizo mucha gracia porque en este viaje nos encontramos con... Bueno, cuando te encuentras con alguien en el desierto, en el Tenere, en mitad del desierto, da igual la nacionalidad, el vehículo, las creencias religiosas, políticas, todo da igual. Es amigo tuyo. De repente, no nos perdimos, pero nos desviamos un poco y íbamos por otra zona donde no había ninguno, porque a veces casi siempre ibas viendo otros coches, ¿no? Algún coche. Esta vez íbamos absolutamente solos. Y paramos, llevamos algo de comer, llevamos mucha agua, una garrafa extra de gasolina, una garrafa grande de agua y algo para comer, porque luego ya por la noche se hacía una cena, ya más decente. Y montamos un campamento con la tienda de campaña, era una cosa como más seria. Pero la comida era pues donde pillábamos unos sándwiches, una pieza de fruta y poco más, algún dulce. Y cuando estábamos comiendo vimos aparecer un camión por mitad del desierto, un tráiler. Y claro, fue sorprendente porque para nosotros ver un camión atravesar el desierto, que era su trabajo, transportar cosas a través del desierto, nos quedamos ojipláticos, alucinados. ¿Pero qué hace este tío con un camión por aquí? Pero es que ellos se quedaron aún más alucinados porque pensaron que éramos turistas. Bueno, en el fondo es lo que éramos. Y pensaron, ¿qué hacen unos turistas con un coche normal, de serie, que ni es 4x4, ni... ¿Qué hacen por aquí? Bueno, nos tengo aquí la foto charlando con ellos. Les invitamos, lo compartimos lo poco que tenía. Ellos hicieron lo propio. Charlamos, ellos no hablaban español. Nosotros chapurreamos francés. Nos entendimos. Cuando hay voluntad, te acabas entendiendo. Bueno, fue una experiencia magnífica. Aprendí un montón y me encantaría, cuando tenga tiempo, pues repetirla. No sé, quizás cuando me jubile me animo otra vez a bajar hasta Tamarrasset y a cruzar el Tenere. Vamos al motorsport porque dejamos el último podcast diciendo Carlos Sainz, ya campeón del mundo, llegaba al Rally Rack con ánimo de reafirmarse. Ese rally todavía no lo había ganado nunca y decir, aquí estoy yo, soy el campeón y voy a ganar. ¿Y qué pensáis que hizo? Bueno, pues hizo lo que mejor sabe hacer Carlos Sainz, que es ganar. Además, ganar yo os diría con cierta autoridad. Este rally de Rack es muy complicado porque son tramos secretos, no se puede entrenar, con lo cual la experiencia es importantísima. Y había pilotos, yo diría que casi todos los buenos, con más experiencia que él. Casi todos, porque Viación no tenía experiencia, hizo tercero con el Lancia. Carlos Sainz ganó con un margen de 1 minuto 42 segundos. No es que sea un margen enorme, pero es un margen que le daba cierta autoridad. La victoria era la primera de un no británico, era la primera vez que en el Rack ganaba alguien que no fuera o británico o del norte. Pero es que Sainz ya había conseguido cosas parecidas a estas, ¿no? Por ejemplo, en el Midlagos, a ser el primer piloto no nórdico en ganarlo. Y es que Sainz, en estos momentos, ahora es uno de los mejores pilotos del mundo. En esta época no era uno de los mejores. Era sencillamente el mejor. Y ya llegamos al final de este podcast. Hoy me he extendido más, pero es que valía la pena. Es que había muchas cosas que contar. Y es que también no lo había avisado en el podcast anterior. Es que este final de 1990 fue muy intenso porque estoy viendo lo que se nos viene y era la presentación, que recuerdo que fui yo, del BMW, del nuevo Serie 3. Una presentación súper interesante. Pero eso será la semana que viene. Gracias por estar ahí, por escucharme y espero oíros de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.